Hola, bienvenido una vez más a mi canal de YouTube. Espero que estés teniendo un día maravilloso y que todo esté saliendo bien en este comienzo de año. El día de hoy les traigo una reseña que tiene unos tintes muy distintos porque no se trata de un género literario en sí, sino que más bien es una guía para las personas que están empezando a escribir sus historias. Este autor es reconocido mundialmente por sus bestsellers, que en su mayoría se han convertido en películas que han marcado a muchos jóvenes por sus temáticas de suspenso, thriller e incluso un poco de miedo. Estoy hablando de Stephen King y su libro Mientras escribo. Me llama mucho la atención de que este autor tenga el tiempo y las ganas de guiar a las personas novatas en la labor de escribir. Y también encuentro que es un poco difícil llegar al centro del meollo porque cada persona tiene diferentes intenciones. O sea, vale decir por qué voy a escribir tal historia, la manera en la que va a escribir, o sea, ya sea el estilo, el tiempo, la persona en la que se va a relatar, dónde va a estar situado, etc. Y también hacia qué público es el que se quiere apuntar. Sobre todo, Stephen King tiene en cuenta que los términos gramaticales no se pueden olvidar y que es parte muy importante, pero no toda dentro del proceso creativo. No basta con solo dar consejos de gramática y cómo hacer una oración de manera correcta, sino que también darnos pequeños tips sobre dónde se puede escribir y cómo él empezó a hacerlo. Primero tenemos la infancia de Stephen King, donde nos relata la historia de su madre, quien se tuvo que hacer cargo de sus hijos y que pasaba largas horas trabajando para así poder subsistir. Él nos cuenta que su familia no era adinerada ni con buen estatus, sino que más bien formaba parte de la clase trabajadora. Así que no nos sorprende que la mayoría de los escenarios y los personajes que son principales tengan que ver mucho con esta realidad que él conoce. Empezamos con este recorrido de su infancia, donde en un comienzo escribía historias que incluso sus profesores tacharon de mediocres y que no tenía que perder el tiempo escribiendo historias sobre naves espaciales o sobre muertos, etc. Sino que más bien tenía que orientar su talento hacia otro lado, por ejemplo, los deportes. Como no quería tener problemas y que su mamá también los tuviese, porque seguramente lo iban a expulsar, ya que más de una oportunidad se metió en algún que otro problema por hacer relato respecto a los profesores, el cuerpo docente en general, y también sobre los apodos que se les ponían, decide aceptar este asunto deportivo para relatar partidos. Cuando obtiene su primer feedback, Stephen King se da cuenta de que tiene muchos errores, pero eso no lo desmotivó, sino que más bien le instó a seguir aprendiendo y poder enmarcar este camino hacia el éxito. No podemos dejar de lado que Stephen King en más de una oportunidad nos ha contado de que los rechazos a sus libros fueron múltiples. En muchas oportunidades le dijeron que sus libros no valían la pena, que no estaban dentro de la línea editorial de las casas editoriales y que también llegó a romper un manuscrito por sentir la frustración de verse rechazado. Creo que esto es algo muy importante porque si tenemos en consideración a todos los demás autores que han conseguido la cima en cuanto a venta de libros o reconocimiento literario, la mayoría de ellos fueron rechazados en sus comienzos. El ejemplo más claro es la autora de Harry Potter, a la que le dijeron que no iba a ser un éxito ninguno de sus libros porque estos eran solo para niños. Y ahora imagínense, hay gente de todas las edades que se ha fascinado por la historia de Harry y sus amigos y cada vez que sale una película la gente la sigue viendo y es como si fuese la primera vez. Por el otro lado, y teniendo relación con el habla hispana, tenemos a Blue Jeans, a quien también se le rechazó en múltiples oportunidades y él finalmente tuvo que ponerse firme y mostrar que valía la pena que su libro fuese publicado, ya que tenía muchas personas que le pedían a gritos que siguiera escribiendo en Fotolog. Esto significa que si tú como escritor ya has sido rechazado muchas veces y te dicen que tu literatura no vale la pena, es probable que todavía no llegue a las manos indicadas. Así que se puede pasar de la frustración a el conocimiento y convencimiento de que puedes llegar a triunfar en el ámbito literario. Como no le basta a Stephen King ambientarnos sobre su currículum y qué fue lo que le instó a seguir escribiendo ya de más grande,
Después nos cuenta cuáles son para él las cosas más importantes a la hora de escribir. Obviamente él necesita la gramática y una buena estructura, o sea, saber muy bien cuándo usar adverbios, cuándo ser más repetitivo o no, cuándo es el punto de comas, o sea, eso es totalmente necesario para empezar a escribir un libro. Lo que nos pide Stephen King a los que empezamos a escribir es que tiene que ser un relato fluido. Es por ello que muchos autores recurren al uso de puntos o párrafos para que la lectura sea mucho más rápida en vez de poner muchas comas, punto y coma, etc. También se nos explica que el hecho de ser demasiado detallista puede hacer que el lector pierda el interés. En mi opinión, creo que Stephen King es lo más descriptivo que existe, pero no en el hecho de describir a los personajes o su personalidad, sino que el hecho de describir las situaciones, las escenas, las emociones y también los escenarios en los que estas historias toman lugar. Otro punto muy considerable es que Stephen King nos dice que tenemos que leer, que esa va a ser la forma tanto de aprender de gramática, de estilos literarios, como también a ver cuáles son las historias que de verdad funcionan y qué es lo que ya está escrito. Él dice que una persona que quiere escribir no puede decir que no tiene tiempo para hacerlo. Sin embargo, él nos cuenta a modo de confesión que en muchas oportunidades le ha pasado que lee libros y los deja a la mitad porque hay algo que a él no le parece muy interesante. Por ejemplo, el uso de los adverbios, siempre que terminen en mente. Parece ser un recurso bastante útil a la hora de querer describir. Se hace una ejemplificación de varios autores, los que él considera buenos autores o malos autores, o que a veces cometen ciertos errores, pero que hace que la historia siga funcionando. A mí me gusta mucho eso, porque también nos da pequeñas guías para poder recurrir. O sea, por ejemplo, sale John Kassenbach, que yo lo leí en su momento con el psicoanalista y el jaque al psicoanalista, y tengo que decir que a mí me pareció un libro bastante entretenido, pero para Stephen King fue bastante redundante. O sea, como que en la hora de los diálogos había un pequeño flaqueo del autor a la hora de interpretar. Y eso también es muy importante, porque King nos invita a escribir sobre lo que sepamos, lo que no significa que no podamos inventar ciudades, personajes o situaciones que escapan de la realidad. A lo que él se refiere es que, por ejemplo, en vez de estar buscando un lenguaje difícil de interpretar y algo con lo que nosotros no nos sentimos cómodos a la hora de escribir, simplemente recurramos a lo que ya conocemos y a lo que sabemos que va a servir. A veces es más fácil y mejor efectivo lo simple en vez de irnos por la tangente, o sea, de irnos por las ramas y alargar demasiado una situación que se podría acortar y simplificar muchísimo más para el gusto del lector. Él también tiene mucha conciencia de que la mayoría de la gente no lee por aprender, sino que para entretenerse, que es algo con lo que yo estoy bastante de acuerdo, aunque también pienso que muchas veces las historias pueden dejar muchas reflexiones, aprendizajes o situaciones que no queremos que se repitan en nuestra vida cotidiana. Él menciona que por lo mismo, como el fin del lector es entretenerse, tenemos que pensar en cómo el lector va a leer nuestra historia. Es decir, ¿lo va a hacer de un horario a un horario o va a ir leyendo mientras está en el metro, mientras está esperando la cita con un doctor, mientras espera por una persona, etcétera? En eso es lo que nos tenemos que plantear y esos van a ser nuestros cimientos a la hora de escribir. Él habla de una caja de herramientas, donde está todo por capas, pisos, y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ver realmente qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Él hace muchas metáforas y dice que también le gusta mucho usar las metáforas en sus libros. No conforme con toda esta explicación, lo cual hace que el relato sea bastante didáctico y entretenido, porque obviamente usa su propia experiencia a la hora de contarnos cuál es el proceso de escribir, también nos cuenta un poco cómo nacen ciertas historias, como Apocalipsis y como Carrie. Me gusta mucho el hecho de que él llegue a recordar cómo fue la primera experiencia que tuvo escribiendo, o más o menos cómo él lo vio. También se nos cuenta mucho estos propósitos que él se toma como autor, porque él dice que un escritor que ya lo tiene adquirido como profesión no puede desencantarse por la magia de escribir,
y tampoco tiene que dejar de hacerlo. Él constantemente está en una serie de honorarios donde tiene un tiempo específico para escribir y donde se propone una meta. Nos cuenta que a veces se pone un límite de 1000 palabras hasta, por ejemplo, la 1 de la tarde. Y en ese trayecto él tiene que hacerlo y si no alcanza, se pasa de la hora. Después hace algunos recados, tiene una vida como un poco normal y después de eso se pone a responder mensajes, la correspondencia que le llega. Y que en la noche es el tiempo para pasar en familia, ver alguna película, etc. Esta es otra teoría que se nos propone, ya que algunos autores escriben cuando les nace, o sea, cuando sienten que la imaginación está a tope y que es necesario sacar estas palabras de alguna manera. En cambio hay otros que se establecen horarios, que son capaces de disciplinarse y disciplinar un poco también su imaginación a la hora de ponerse a escribir. Yo estoy más del lado de esta parte que organiza su modo de escribir, porque es igual al de Stephen King, en el sentido en el que él se prepara, él tiene un lugar donde escribe, él cierra la puerta y la gente sabe que no se le puede molestar, se desconecta de absolutamente todo el mundo para poder dar vida a los personajes que están en su cabeza. Lo otro que él considera muy importante es el hecho de siempre anotar las ideas y que sin importar lo tontas que puedan resultar, no se sabe si después, en un tiempo más, en horas, días, semanas, va a haber otra idea con la que se va a poder conectar. Él habla de estas oraciones independientes, pero que se juntan y hacen una idea grande que puede resultar para un libro. Nos invita a no tener miedo a la hora de escribir y tampoco pensar en qué va a pensar la gente que lo va a leer, sino que siempre mantenerse del lado de lo que yo quiero escribir y como yo siento que se está llevando la idea. Aquí tenemos la portada de Mientras escribo. Me gusta muchísimo porque siento que es totalmente la esencia de Stephen King. Y como podemos ver, una vez más nos encontramos con los capítulos cortados justo en medio de la página, lo que puede resultar un poco desordenado, pero si ya eres fan de Stephen King desde hace mucho tiempo, en realidad es como que da lo mismo. Me gusta la letra, es bastante legible, la manera en la que está narrado también, aunque sea la traducción, de todas formas encuentro que es excelente. Siento que no se pierde ninguna palabra importante o el sentido de la misma. Y como siempre es tapa blanda, lo que lo hace muy fácil de transportar y de tener siempre a la mano para leer, tal como se nos indica según sus consejos que hay que aprovechar cada tiempo para leer. En resumen, me encanta la manera en la que Stephen King puede relacionarse con las personas que quieren empezar a escribir, los novatos, porque uno siempre tiene mucho miedo a la hora de abrirse en este camino, porque piensa que la mayoría de los autores han sido como creados para el hecho de narrar y muchas veces solo se dan cuenta de que tienen el talento, porque de hecho él habla de una mínima cantidad de talento y un montón de trabajo posterior, o sea, es mucho esfuerzo, tiempo, paciencia, responsabilidad y así más o menos de talento. Algo que obviamente yo difiero un poco porque siento que si una persona no es talentosa, más que mal siempre va a haber gente dispuesto a hacérselo saber y a decirles que su historia no vale absolutamente nada. Aunque por otro lado, como siempre, la lectura es muy subjetiva y nos da la opción de elegir si algo nos gusta o no. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Y si no te has suscrito, no sé qué estás esperando, porque de verdad, sé que no te vas a arrepentir cuando venga la próxima semana con una nueva reseña. Abajo te dejo mi Instagram para que así me puedas seguir y veas qué es lo que voy haciendo durante la semana antes de mostrarte el video. Te mando un beso, un abrazo y espero que te encuentres muy bien. Nos vemos la próxima semana.